Pues 13 minutos pasan de las 10 de la mañana. En un momento continuamos con nuestro especial de trading de esta mañana aquí en Negocios Televisión. Pero antes vamos a conectar con la Bolsa de Madrid. Allí se encuentra Leticia Larraz. Estamos viendo a esta hora a un mercado que parece que continúa agudizando las caídas. 0,72% a la baja el IBEX 35. Leticia, muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que está cotizando hoy en el mercado. Bueno, pues Eva, ya lo has dicho tú, el IBEX 35 sigue cayendo, seguimos viendo esas caídas abultadas, ha perdido esa resistencia, esos 9.000 que llegó a alcanzar ayer, una cota que no alcanzaba desde el pasado mes de junio, pero de nuevo lo pierde en esta sesión, una sesión que comenzaba al alza con subidas de alrededor del 0,25%, pero que se ha dado la vuelta, esos de las 9:30 de la mañana, y ahora, como vemos, está cayendo un 0,69% abajo, se sitúa el IBEX en los 8.940,70 puntos. Los grandes protagonistas esta mañana en nuestro IBEX 35 por el lado de las ganancias son AENA y también el Banco Sabadell. Banco Sabadell lo está haciendo especialmente bien, ya que se anotaba ayer más o menos un 8% de subidas y parece que hoy continúan con esa senda alcista. También, como decíamos, AENA, otra que lo hace bien hoy es la petrolera Repsol, después de conocer que es el precio del Brent sube hasta los $80, que es su máximo en 3 años. Claro que esta subida del petróleo también preocupa a los inversores porque, bueno, pues tendría consecuencias o sería un signo de esa inflación que en un primer momento Christine Lagarde y Jerome Powell, presumiblemente esta tarde cuando comparezca en el Comité Bancario del Senado, dicen que va a ser temporal, una inflación temporal, pero que está preocupando. También preocupa esa crisis energética, una crisis que ya ha empezado a azotar a China, ya se están cerrando fábricas, preocupa por tanto la amenaza a la producción y a los resultados, por ende, de las empresas aquí en nuestro país. Ya hemos hablado de algunos valores, Banco Sabadell, AENA. También hablábamos por el lado de los recortes, no, todavía no lo he dicho, pero Siemens Gamesa también se ha situado a la cola de los valores que más están perdiendo en el IBEX después de recortar Citi su recomendación de comprar a mantener. Y luego en el continuo, Duro Felguera parece que sigue disparándose en bolsa, se ha disparado un 30% en las 3 últimas sesiones a la espera de la SEPI. Recordemos que este jueves vence el plazo para que la compañía anuncie un socio industrial, pero el organismo baraja inyectarle esos 80 millones de euros sin necesidad de que lleve ese inversor. Así que si bien el jueves vence ese plazo, si finalmente no hay necesidad de aportarlo, pues va a recibir el dinero de todas maneras, así que sigue subiendo en el continuo Duro Felguera. Estos son algunos de los datos, de las pinceladas de nuestro mercado aquí en España. Pues muchas gracias, Leticia. Esa es la actualidad de títulos y de protagonistas con nombre propio en el mercado. Seguro que en este tiempo de trading hablaremos de algunos de esos valores protagonistas. Y ahora ya sin más dilación vamos a hablar en esta nueva mesa de la mano de IG. Esta mañana nos acompaña Sergio Ávila de IG. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días. Hoy vamos a hablar de trading. Estamos aquí para hablar y bueno, tenemos... en un momento te voy a pedir que nos presentes esa app, esa plataforma de IG intuitiva, sofisticada, pero fácil para adentrarnos en este mundo del trading. En un momento vamos con ello. Vamos a seguir recibiendo a los invitados que nos acompañan esta mañana. Están al otro lado Javier de Lorenzo, analista independiente. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, Eva. Encantado de recibirles. Y también a Daniel Santalacreu, analista independiente. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya estamos todos situados en esta mesa híbrida y vamos a empezar, si te parece, Sergio, poniéndonos en marcha. Si quieres, hasta nos podemos acercar a nuestra super pantalla para hablar pues de eso, de trading y de esta plataforma de IG. Quería preguntarte, ¿facilita el acceso a distintos mercados, miles de mercados, de índices, de materias primas? No sé si puedes situarnos en qué consiste y qué nos ofreces. Bueno, pues dentro de IG tenemos 4 plataformas.
la plataforma principal que se llama IG Trader, en la que se puede operar tanto en CFDs, barreras, opciones clásicas, vanilla, y también en Turbo 24, que es el nuevo producto que hemos lanzado recientemente, que creemos que va a ser el producto que va a revolucionar el mundo del trading, como ya lo fueron los CFDs hace ya más de 15 años. Y en este caso, bueno, pues tenemos por un lado la plataforma de IG Trader, que la voy a poner en pantalla para que la podamos directamente visualizar, iniciar sesión. Y luego tenemos también, bueno, pues la plataforma de MetaTrader 4, que es una plataforma habitualmente muy utilizada por los traders. Y adicionalmente tenemos una que yo utilizo muchísimo, que es Pro Real Time, que es esta que vemos en pantalla, que nos permite añadir pues muchísimas más funcionalidades a los gráficos, ¿no? Podemos añadir todo tipo de indicadores técnicos, por ejemplo, bueno, pues el indicador que vemos aquí en la parte izquierda, que es el indicador de volumen por niveles, que nos indica zonas de soportes o zonas de resistencias relevantes. Pero lo interesante en este caso es la plataforma de Turbo 24, que ya se pueden operar en Turbo 24 sobre acciones. Sí. Es una cosa que... Eso te iba a preguntar, porque esa novedad, ¿no?, permite el apalancamiento sobre acciones. Cuéntanoslo. Bien, pues el Turbo 24 es un producto cotizado, es un producto que cotiza en una bolsa, en un mercado organizado, que, bueno, a diferencia de los productos OTC, pues en este caso tenemos totalmente transparencia, porque podemos ver cuál es la profundidad de mercado, cuáles son los volúmenes que hay de compra y venta, tanto de si vamos a ir largos como si queremos ir cortos, ¿no? La funcionalidad que tiene al ser un producto derivado es que podemos ir posicionados en el mercado a ambos lados, a ambas direcciones, ¿no? Tanto si pensamos que el mercado va a subir como si pensamos que el mercado va a caer. Entonces, una de las ventajas que tiene el Turbo 24 es que yo, por ejemplo, podría invertir, imaginemos, en acciones de Amazon. Si me vengo a la plataforma y me vengo a Amazon, Amazon ahora mismo está cotizando en $3.356. Si yo quisiera comprar una acción de Amazon en el mercado de contado, yo tendría que desembolsar 3.360 justamente ahora, 3.360,16. ¿Qué ocurre? Que yo lo puedo hacer con Turbo 24, lo voy a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero ir largo, pues me da la posibilidad de decir cuál es el nivel de stop al que yo estaría dispuesto a cerrar la posición si la operación va en mi contra. Por lo tanto, ya de primeras, el producto me obliga a hacer un trading profesional, ¿no? Trading profesional en el que yo tengo que decidir dónde voy a poner los stops y cuáles pueden ser los niveles objetivos que voy a tener para poder salirme, ¿no? Pero particularmente dónde voy a poner los stops, porque bueno, muchas veces la mayor parte de los inversores que empiezan a invertir en bolsa lo hace sin stops y resulta que da la casualidad que cuando la operación va en contra, muchas veces dejamos correr las pérdidas, ¿no? Y cuando la operación va a favor, cortamos rápidamente los beneficios. Y este es uno de los principales errores que suele haber en el mundo del trading, uno de los errores comunes. En este caso, si yo tengo desde el principio pongo un stop ya de antemano, tengo que obligarme a analizar bien cuáles van a ser los niveles. Yo sé que lo máximo que voy a perder desde el principio es lo que yo tengo puesto de tope, ¿no? de stop. Entonces, por ejemplo, imaginemos que digo, oye, pues mira, quiero comprar acciones de Amazon y pondría un nivel de stop. Por debajo vamos a suponer, el primer nivel, que me aparecen varios niveles, ¿no? 2.946, 2.636, yo puedo elegir cuál es el nivel de stop que quiero poner. Si decido poner, por ejemplo, el primer nivel que me aparece, ahora mismo el mercado americano está cerrado, ¿no? Porque estamos por la mañana, pero bueno, para que nos hagamos una idea, aquí cuando el mercado americano esté abierto, pues me van a aparecer una serie de precios para comprar el turbo y una serie de precios para vender, que no sería para vender, sino sería para ir corto. Yo siempre que opero con turbos voy a comprar. Si quiero ir alcista, compro un turbo largo. Si quiero ir bajista, compro un turbo corto. Pero para que hagamos la diferencia, y lo que yo quería comentar aquí en este caso es que yo por 6 euros podría estar comprando acciones o turbos sobre acciones de Amazon en vez de desembolsar $3.359. Sin lugar a dudas, una opción mucho más factible para acceder a esa inversión que el inversor minoritario, sobre todo, le puede resultar atractiva. Por supuesto, es que hay que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, quiero comprar 100 acciones de Amazon, tendría que desembolsar, en este caso están a 3.000, tendría que desembolsar 33.580 más, ¿no? $335.000. Mientras que si yo compro 100 Turbo 24, aquí en este caso pongo aquí 100, vamos a ver que lo que me va a pedir en este caso para poder hacer la operación van a ser simplemente 660 euros. Ventaja que tiene también el Turbo 24 es que yo, aunque opere en mercados norteamericanos, aunque opere en mercados de Suecia, aunque opere en mercados del Reino Unido, mi ganancia o pérdida siempre va a ser en euros.
¿Qué quiere decir esto? Que si las acciones de Amazon suben un 10%, yo voy a ganar un 10% en euros. No voy a tener que hacer ese tipo de cambio que me podría pues hacer que tuviera una rentabilidad menor si en este caso pues el euro, imaginemos que ha subido mucho frente al dólar, ¿no? No es el caso ahora porque estamos viendo que los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo y eso hace que el dólar pues, se vea fortalecido. Pero tenemos la seguridad de que si yo hago una operación desde el principio, mi ganancia o pérdida siempre va a ser en euros. No tengo riesgo divisa. Y lo bueno que tiene es que, aparte de poner el nivel de knockout, que este va a ser un nivel que yo le pongo desde el principio, justamente este que hemos decidido, ¿no? Si hubiese un hueco de mercado, imaginemos que las acciones de Amazon empiezan a caer, vienen hasta $3.000 dólares, y mañana hay una noticia muy negativa sobre Amazon. Cierra el mercado, hay una noticia por la noche muy negativa que hace que mañana, el día siguiente, ahora imaginemos pues en 2.600. ¿Qué ocurriría si yo tuviese las acciones de contado de Amazon? Que al día siguiente no dormir. Valdrían, aparte de no dormir, porque tendríamos una muy mala noticia, sería muy negativa, ¿no? Si tuviera las acciones, yo estaría perdiendo hasta 2.600. En cambio, aquí, como yo tengo un stop totalmente garantizado, si hay un hueco de mercado, yo lo máximo que pierdo es hasta lo que yo había predefinido de antemano. Con lo cual, lo que yo he depositado inicialmente, esos 660 euros que estábamos hablando aquí de comprar 100 acciones, es lo máximo que yo puedo perder. Y si va a mi favor, pues yo puedo dejar correr las ganancias hasta donde yo considero oportuno, poniendo además adicionalmente un stop de pérdidas. Aparte de este nivel de knockout, yo puedo poner un stop de pérdidas normal y puedo poner un objetivo de beneficio. O sea, si llegase y tocase mi stop, por ejemplo, lo pondremos en 3.162, pues nada, me cerraría ahí y la diferencia, pues yo la vuelvo a recibir, ¿no? La diferencia entre donde yo he puesto el stop y el knockout, pues en ese caso es lo que yo he perdido una parte pequeña del total, ¿no? No he perdido todo, por tanto, pues se me devuelve. Que la operación va a mi favor y cierra, en este caso, llegamos a 4.000 y digo, oye, pues es que me parece ya que 4.000 es un precio interesante para salirme. Pues en este caso, pues la rentabilidad que yo voy a tener va a ser diferencia entre los 4.000 menos los 3.359 y va a ser directamente todo en euros. Con lo cual, con lo que decías, que al actuar con Turbo 24 tienes cobertura porque te obliga, como si fuera un trader profesional, a poner tus cotas de pérdidas y también de ganancias y efectivamente no tener a que afrontar un cambio en divisas que puede ser que resulte no penalizado. Efectivamente, las ganancias no es obligatorio ponerlo, lo podemos nosotros, si lo queremos plantear, lo podemos hacer, pero si la operación coge una tendencia grande y sigue corriendo nuestra ganancia, nosotros no tenemos por qué cerrarla, la podemos mantener. Pues vamos a ver, en un momento vamos a continuar hablando, además y adentrándonos en qué valores además podemos tratar a través de Turbo 24 y muchos más valores. Profundizaremos además con nuestros también participantes en nuestra mesa de esta mañana, pero primero vamos a hacer una pausa en publicidad y enseguida volvemos. Aquí en el móvil también tengo cosas, o sea que... Vale. Que aquí en el móvil también puedo... No, si ahora volvemos a la mesa cuando quieras. Vale. Pero como ahora mismo les voy a dar entrada... Sí. Vale, un segundito. Javier, Daniel, ¿habéis escuchado bien, verdad, Sergio? Hola. Hola, muy buenos días. Es que ahora cuando os dé paso, si os parece, porque os vayáis No oigo preparando... nada, ¿eh? ¿Me oís? No oigo nada. ¿No me oyes? ¿Quién es? No te veo ahora mismo en la compu y no sé ahora mismo quién... Ah, pues, vale. Que bueno, como estábamos hablando de Amazon, y bueno, ahora le voy a preguntar también sobre otras acciones que tiene, sobre las que actúa Turbo 24, os voy a preguntar sobre...
algunas tecnológicas americanas que por si os queréis preparar algún gráfico que os voy a preguntar. Vale. ¿Vale? Sí. Genial. Para luego compartir que... Vale. Y luego hablaremos, bueno, más cosas. Que nos levantamos cuando quieras, pero bueno, como ahora vamos a estar así un poco, pues vamos a aparecer ahí profes. Estoy buscando aquí los bonos, porque las tecnológicas ahora están sufriendo porque están subiendo las rentabilidades. ¿Quieres, Javier? Van a ser las 10:30 de la mañana, continuamos con nuestra mesa de trading aquí en Negocios Televisión, esta mañana con Sergio Ávila, analista de IGEA aquí en Platón. Muy buenas de nuevo. Muy buenas. Y tenemos también a Javier de Lorenzo y a Daniel Santa, creo que me he equivocado antes, analistas independientes en este formato híbrido. Antes de irnos a publicidad estábamos poniendo sobre la mesa en SOS Turbo 24 a Amazon. Sergio, antes de pasar a preguntar por valores en concreto también a Javier y a Daniel, quería preguntarte qué tipo de acciones son con las que se puede operar con Turbo 24. Bueno, en Turbo 24 se puede operar acciones internacionales, tanto las grandes compañías, las FAM, pero no solo las FAM, hay también algunos bancos relevantes, ¿no? Tenemos dentro de España pues también algunos bancos como BBVA, Banco Santander, tenemos ArcelorMittal, que bueno, ahora mismo, como está la situación, ¿no? Pues el sectorial bancario es uno de los que más fortaleza está empezando a coger a medida que suben los tipos de interés de los bonos, con lo cual, bueno, pues se puede operar por ahí. Y luego, si te parece, los vemos todas las que hay, porque hay un montón, tanto de Francia, Italia, España, Suecia, Reino Unido, incluso algunas de Hong Kong. O sea que hay una gran variedad de las principales acciones protagonistas del mercado. La vuelta al globo en los Turbo 24. En un momento vamos con ello, pero antes, Javier, no sé si empezar contigo precisamente poniendo las miradas en esas compañías americanas, en esas FAN, esas tecnológicas que además en las últimas horas, bueno, no han gozado de su mejor jornada por esas presiones en las rentabilidades de los bonos. No sé, mirando a esas tecnológicas, Javier, no sé cuál es tu valor preferido o tal vez el que seleccionarías entre todas esas tecnológicas americanas. Bueno, si nos centramos no sé si se escucha bien. Pues le escucho un poco regular, me parece. Si quiere, vamos a ver que le prueben. Daniel, usted, si no, ahora mismo Javier, que te comprueben y volvemos contigo en un momento. Daniel, entre esas tecnológicas, esas FAN, ¿cuál dirías, dónde todavía ves el mayor recorrido o cuál es tu preferida? Sí, yo bajo mi punto de vista veo algunas empresas americanas que pudieran estar haciendo soporte. Por ejemplo, Apple es una de mis preferidas. En este caso, y tal y como podemos ver en el gráfico en pantalla, el valor acomete una estructura técnicamente alcista, mínimos y máximos relativos crecientes en gráfico de prácticamente todas las temporalidades, en gráfico además ajustado a dividendo y ampliación. Vemos una zona de techo de mercado a corto y medio plazo, máximos interanuales, máximos de todos los tiempos, en torno a los $157,5, desde donde hemos visto pues, que el valor ha cometido importantes retrocesos, buscando precisamente esta directriz alcista que se extiende desde los mínimos del pasado 23 de marzo de 2020. Así pues, esta zona de mínimos crecientes de momento está funcionando como soporte creciente y de momento parece ser que los títulos de Apple podrían apoyar en la zona de los $142-143 por acción e iniciar un repunte, tal y como parece ser que en la jornada de ayer nos dejó ya una vela dibujada bastante clara, con claras intenciones de ir a buscar su primera zona de resistencia en torno a los $150 por acción. Por encima de ella ya solamente quedarían
los máximos interanuales de todos los tiempos en $157. El stop de protección siempre quedaría por debajo de sus mínimos relativos anteriores, es decir, por debajo de la zona de los $141 por acción. Apple, bajo mi punto de vista, pudiera ser un valor interesante donde acometer compras en el momento actual. Javier, no sé si ahora ya podemos conectar bien contigo y no sé si entre esos valores americanos otro donde posicionarnos o no sé cuál elegirías entre todos ellos. No escucho nada, ¿No? Bueno, vamos a ver si se recupera esa conexión. En un momento continuamos. Sergio, por volver a ese abanico que ya adelantabas de acciones sobre los que se puede operar con tanta cobertura también, ¿no? Frente al riesgo o al riesgo que cada uno quiera afrontar en esos Turbo 24. Nos asomamos. ¿Quieres que vayamos a la pantalla? Vamos allí, para ver. Y luego ya vamos a adentrarnos también en esos valores también en situación de mercado que tal vez son los que están provocando más movimientos en el mercado en días donde estamos además tan pendientes de bancos centrales y declaraciones. Cuéntanos. Pues nada, vamos allá. Mira, vamos a abrir. Como veis, cuando nosotros iniciamos sesión en la plataforma nos van a aparecer plataforma de Turbo 24, plataforma de CFDs, que en este caso tengo 3 activadas, y plataformas de barreras y opciones. Nos vamos a ir a la de Turbo para ver la novedad y que podamos directamente ver todos los valores disponibles que hay. Bueno, en el caso de las tecnológicas, no hablábamos de ellas hace un momento, estamos viendo cómo, en cierta manera, en el corto plazo, pues estamos en fase correctiva. En el caso de Amazon, pues de momento seguimos ahí en esa fase correctiva todavía, ¿no? A medida que los tipos de interés de los bonos están subiendo, esto penaliza a las compañías más de tecnología y las eléctricas, con lo cual ahora en este momento pues quizás se puede esperar un poquito más desde mi punto de vista, a ver si corrigen un poquito más y se tranquiliza el mercado de bonos, que yo creo que sería lo ideal. Y en el momento actual, bueno, pues lo que se está comportando bien es el trade de refracción, ¿no? En el que pues, las compañías más cíclicas, compañías como el sectorial bancario, compañías de energías, con la subida del petróleo, pues son las que se están viendo más beneficiadas. Si nos vamos directamente a ver las acciones que tenemos disponibles, bueno, pues podemos nosotros directamente filtrar, a ver si me da la posibilidad de poder verlas directamente de aquí. Bueno, tendríamos, por ejemplo, pues Banco Santander, ¿no? Compañía de las más operadas a nivel España, ¿no? Una de las mayores búsquedas que se suele hacer. No sé si va bien internet, quizás se me ha ido y por eso no... bueno, pero lo tenemos aquí, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, pues Banco Santander se puede operar con ella. Ahora ya me aparecen, perdona, que inicialmente no aparecían. Bueno, pues nosotros podemos filtrar aquí por países. Si, por ejemplo, queremos acciones de Alemania, pues tenemos Deutsche Bank, que está subiendo un 0,97% al calor de esa subida de los tipos de interés. Tenemos a la farmacéutica Bayer, compañías como Adidas, del sector textil y sector de deporte, en este caso, Allianz Seguros, Daimler, compañía de automóviles, como es en este caso Mercedes, luego Delivery Hero, compañía de online, ¿no? De envíos de comida. Tenemos SAP Tecnológica, que está sufriendo hoy, y Siemens también industrial, que bueno, las compañías industriales, a pesar de que son también compañías que suelen actuar bien en el trade de refracción, con los problemas que estamos viendo de suministros en China, pues no están siendo las que más fortalecidas se están viendo en este periodo. Pero bueno, por ejemplo, Deutsche Bank, compañía del sector bancario, que decíamos que el sector bancario es uno de los sectores que se ve beneficiado por esta situación actual. Vamos a poner, tratar de analizar cómo está en estos momentos el valor. Y bueno, si me permite abrir, que yo creo que sí, lo podemos ver, ¿no? Pero bueno, lo que en este sentido es, yo puedo filtrar desde aquí acciones de Estados Unidos, me van a aparecer las principales acciones de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, me vengo a Estados Unidos y digo, pues mira, tengo las principales, las voy a organizar por orden alfabético: AMD, compañía de semiconductores, Alphabet, Google, Amazon, Apple, Boeing, Coca-Cola, Delta Airlines, compañías del sector turístico que también se han visto recientemente beneficiados, ¿no? Por esa apertura de Estados Unidos que bueno, ya permite que viajen personas vacunadas de más de 33 países que hasta ahora pues tenían esa prohibición. Pues todo el tema de las aerolíneas, tenemos Facebook, General Electric, Intel,
NGM, McDonald's, Micron Technology, Microsoft, Nvidia, Netflix, Tesla, Twitter, Visa o Walt Disney, pero además, adicionalmente, si nos vamos directamente a la plataforma normal, sin filtrar por países, pues también hay algunas chinas que cotizan en Estados Unidos, como por ejemplo puede ser pues Alibaba, ¿no? entre otras, que también la tenemos disponible, Alibaba Group, dentro de las compañías chinas. Así que las principales compañías que más se suelen operar, nosotros lo que hemos hecho un filtrado es qué es lo que más invierten nuestros clientes en IG a nivel internacional, no solo en España, porque cogemos los datos pues, de la oficina del Reino Unido, oficinas de Japón que tenemos también ahora, que está pues, extendiéndose fuertemente, y otra serie de oficinas a nivel mundial, y decimos qué es lo que más se opera. Y hemos seleccionado las mejores acciones o las acciones más invertidas. Mirando estas acciones también, vamos a continuar dando pasos. No sé si podemos hablar ahora con Sergio, con Javier, perdona. Hola. Sí, ahora sí me escuchas. Sí, ahora perfecto. Vale, pues estábamos hablando ahora mismo de ese trader de reflación que parece que se abre camino en medio de esa presión en los bonos. Miramos a sectores como el bancario, miramos a sectores como esas energéticas. En ese contexto, mirando al mercado, no sé, mirando a los bancos o tal vez al propio, a un índice, ¿no? Al stock bancario, por ejemplo, no sé dónde dirías que están ahora mismo las mayores oportunidades o dónde, al revés, evitaríamos por mayor riesgo. Bueno, sobre todo dentro del sector bancario, que como habéis comentado, ¿no? Ayer además fue una sesión muy positiva y eso provocó que el IBEX atacase esa resistencia de los 9.000 puntos. Principalmente dentro del sector bancario estadounidense, ¿no? Que era un poco lo que estaba comentando ahora Sergio. Hay varias oportunidades interesantes que están, sobre todo, valores que han tenido una corrección en las últimas semanas y que ahora parece que quieren tirar hacia arriba. Por ejemplo, uno de mis favoritos que yo personalmente tengo en cartera podría ser BlackRock, ¿no? Empresa de servicios financieros, que como podemos ver ha hecho una corrección en las últimas semanas, una breve corrección, y ahora parece que quiere retomar esa senda alcista e ir a buscar parte alta, ¿no? Por ejemplo, sería un valor de los que yo tendría en mente, además, ya digo, un valor con un CPM muy alto, es decir, un capital proporcional medio importante, más fuerte que la media del mercado y nos avisa que puede venir un movimiento brusco en el valor, ¿no? El indicador Aldas, con lo cual, ya digo, una opción muy interesante, vemos cómo ha tenido esta corrección y sobre todo lo más importante es que no ha perdido zona de soporte. Si ahí, a partir de este punto, consigue reanudar la senda alcista, puede ser un momento para subirnos al tren, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta esto, que el sector financiero podría ahora tener recorrido. Y luego, por otro lado, dentro del quizás el sector bancario como tal, en las últimas semanas haya perdido demasiado fuelle, o sea, está un poquito ahí cogido con pinzas, pero otro valor que a mí me gusta mucho es, ya digo, no tanto sector bancario, sino más sector servicios financieros, podría ser SIP Global, que es un valor que, como vemos, en estas pequeñísimas correcciones que ha tenido el mercado en los últimos meses, este valor no las ha tenido, es decir, en ningún momento se ha acercado ni ha perdido la media móvil ponderada de 30 semanas. Por lo tanto, es un valor también a tener en cuenta y que si consigue superar los máximos actuales sería un buen punto de entrada para incorporarlos al valor. Yo, por destacar algunos valores, me quedaría con estos dos. Selección. Daniel, volviendo a ti, mirando al trader de reflación que comentábamos, ese comportamiento de los bancos, de las energéticas, no sé, por un sector o por otro, ¿dónde dirías que está, bueno, el título que más sorpresas puede dar? Yo pienso, bueno, bajo mi punto de vista, hay varios sectores que pueden comportarse mejor que el propio mercado. En primer lugar, el sector bancario podría hacerlo, como decimos, mejor que el propio mercado. El sector de la construcción, esperando una recuperación económica en los próximos meses. Títulos como, por ejemplo, Acciona dentro del IBEX 35 podrían funcionar como mejor que el propio mercado. En cuanto a valores del mercado, o sea, de bancarios, podríamos hablar de Bankinter, también valores cíclicos como Endesa y Iberdrola. En primer lugar, Endesa es un valor que nos gusta especialmente.
después del declive que ha tenido en las últimas semanas y teniendo en cuenta la zona de soporte en la que se enfrenta en estos momentos, alrededor de los 18 euros por acción, pensamos que podría funcionar como suelo de mercado a corto plazo. Y en el caso de Iberdrola esperaríamos un poco a ver qué ocurre durante esta semana, puesto que la coyuntura macroeconómica es bastante compleja. Por un lado tenemos pues el tema de Evergrande, China está prohibiendo también la transacción con criptomonedas. Vamos, tenemos un escenario bastante complejo en estos momentos, lo cual pues dificulta algo la operativa, pero vamos, básicamente serían los sectores pues eso, bancarios, cíclicos y alguna eléctrica, aprovechando perdón, el recorte de estas últimas jornadas. Volviendo al análisis que acabas de hacer, comentabas cómo te gusta más Endesa, estudiando, ¿no?, lo que decís los distintos analistas en esta casa. He estado escuchando esta semana cómo parece también que entre los inversores internacionales parece gustar más Endesa que Iberdrola, que es la que más pondera en nuestro selectivo. De todas formas, ¿qué es lo que arroja el gráfico sobre el título de la compañía Presidia Sánchez Galán? En pantalla podemos ver ahora mismo el gráfico de Endesa y que, como veis, pues viene acometiendo una sucesión de máximos decrecientes desde prácticamente pues mediados o prácticamente el mes de septiembre, cuando alcanzó la zona de cerca de los 23 euros por acción. A partir de ahí hemos dibujado una directriz bajista, secuencia de máximos decrecientes, y como vemos pues ha cometido un fortísimo descenso, tal y como podemos ver en el gráfico, y trazando el recorrido proporcional Fibonacci a toda la última gran subida que se cuajó desde marzo de 2020 hasta ese mes de septiembre, pues observamos que se encuentra ahora mismo en el 50% de esta retrocesión proporcional, es decir, la zona de los 18 euros por acción. En principio es una zona de soporte bastante contundente, donde esperamos que el valor pueda iniciar un rebote con mínimo, pues tratar de anular parte de del último tramo bajista. Así pues, pensamos en objetivos en torno a la zona de los 19 euros por acción, 18,95 aproximadamente. Eso sí, deberemos estar muy atentos a que no pierda la zona de los 17,65, que fueron los mínimos de la jornada del pasado 10 de septiembre, puesto que de hacerlo nos volveríamos algo más abajo hacia la zona de los 16,80, pero en principio yo creo que Endesa podría aguantar perfectamente esta zona de los 18 euros y, como decimos, pues iniciar un rebote bastante consistente. En principio, tanto Endesa como Iberdrola tienen un gráfico muy parecido, pero nos gusta más Endesa por un menor riesgo en la operativa, pienso yo. Hablando de energéticas, tenemos que mirar entre las noticias que están moviendo el mercado ese movimiento al alza del crudo. Estamos viendo $80 en el crudo. Vemos, de hecho, entre los protagonistas aquí del mercado español a Repsol, que reconquista esos 11 euros. En ese contexto, Sergio, vuelvo contigo. No sé cómo mirar. Yo sé que también con esa aplicación, con esa plataforma de IG se puede invertir en materias primas. En este momento, primero, cómo se ve la situación para las petroleras, ¿no? Y realmente también cómo se invierte, cómo se lleva a cabo ese trading con materias primas en un momento además de tanta tensión que estamos enumerando a un lado y otro del globo. Bien, bueno, en el caso de las materias primas, con IG se puede operar de dos maneras. Una sería, en el caso de los Turbo 24, sí que se puede operar directamente en el Brent, comprando, vendiendo, comprando turbo largo o comprando turbo corto, ¿no?, para ir largo o corto. Y luego, a nivel general, si queremos invertir en el resto de materias primas, lo podemos hacer a través de CFDs, ¿no? Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al Brent para ver la situación en estos momentos. Y bueno, sabemos que tenemos una situación en la que la oferta se está reduciendo en el caso del petróleo y la demanda está en fuerte aumento. Bueno, pues esto lo que está provocando que efectivamente los precios del petróleo pues no paren de subir, ¿no? Tenemos la siguiente zona de resistencia, la última zona de resistencia, nos tenemos que ir a gráfico semanal para poder verlo, pues lo tenemos en los máximos de octubre de 2018 en la zona de los 86,70. Tendríamos una intermedia en el entorno de los 80,50, que es la zona que en este caso pues habíamos proyectado, ¿no?, por la ruptura del
del triángulo que se había generado en esta zona, justamente aquí, habíamos generado un triángulo, luego se había roto también un canal bajista por la parte superior en una fase correctiva y de momento pues tendencia claramente positiva en el caso del Brent, que es otro factor adicional, ¿no?, que preocupa al mercado en el sentido de que si las materias primas están en aumento, esa inflación que consideran transitoria los bancos centrales pudiera mantenerse más en el tiempo, ¿no? Y de ahí que sigamos viendo pues esa subida de los tipos de interés de los bonos a medida que se pueda anticipar que pueda empezar un tapering y que puede haber subidas de tipos en el futuro para tratar de calmar esa inflación. Aparte de las energéticas, bueno, podemos echar un vistazo, si te parece, sí, claro, a algunas compañías energéticas. Sí, vamos mucho mejor que eso al final. Es lo más visual y tenemos nombres propios a los que seguir la pista. Sí, vamos a echar un vistazo a Repsol, ¿no?, que en este caso pues es la compañía en España protagonista después de una corrección que tuvo hacia la zona de la media de largo plazo. Pues bueno, pues hemos visto que en toda esta fase correctiva ha sido un descanso en la subida principal, ha hecho una corrección a niveles proporcionales de Fibonacci al 38,2% y ahora volvemos a tener resistencia justamente en la zona de los 11,22. Sería muy importante o sería muy buena noticia que Repsol rompiese esos máximos, ¿no?, porque bueno, nos podría plantear una situación en la que lo más probable sería volver a ver una subida hacia el entorno de los máximos de noviembre de 2019. Si el petróleo sigue en esta senda positiva, hemos visto también el gas natural, ¿no?, como que también hay esa reducción de la producción y a medida que y aumenta la demanda, pues todo esto pues hace que si aumentan los precios del petróleo, Repsol pues se pueda haber beneficiado en el futuro por ese aumento de los precios en cuanto a beneficios se puedan esperar. Así que tenemos precios del petróleo, precios de Repsol, se podríamos echar un vistazo también a otras compañías norteamericanas, pero ya, si te parece, pues tendríamos que abrir, luego después, si quieres, abrimos un Excel para... Lo que quería preguntarte al respecto es porque parece muy fácil, intuitivo, bueno, fácil no, pero bueno, intuitivo, fácil para el que lo domine, no para mí, venga, va. Estamos viendo esa forma de actuar sobre el petróleo o sobre Repsol de la misma manera. ¿Es igual de sencillo, no requiere más recorrido en el mundo del trading para invertir en materias primas o uno se puede lanzar de primeras a ese campo con la misma oportunidad? Bueno, yo creo que para ser inversor hay que tener varias cosas claras, ¿no? En primer lugar, es tratar de, el mercado en el que vayamos a analizar, tratar de dominarlo, o por lo menos saber cuáles son las fuerzas que mueven el precio, oferta y demanda principalmente, ¿no? En el caso de las materias primas, sobre todo oferta y demanda. Pero bueno, hay otros factores luego adicionales que también habría que tener en cuenta. Luego, si nosotros nos queremos basar en análisis técnico, que es simplemente análisis de la psicología del mercado, ¿no?, que están haciendo los inversores, puedo hacer un análisis propiamente del gráfico, análisis de ver qué es lo que está haciendo la tendencia, si están generando máximos y mínimos crecientes, como es el caso aquí, ¿no? O si, por ejemplo, tuviéramos rangos laterales, pues tratar de, lo segundo es ver cuál es la estrategia que queremos hacer. Si pensamos que va a subir o pensamos que va a caer, ¿no? Porque dependiendo de si pensamos que sube o baja, tendremos que ir largos o cortos. Y luego, para mí, lo esencial, más allá de todo esto, es valorar la gestión del riesgo. O sea, yo creo que si yo tengo claro o se pensase, ¿no?, que la macroeconomía nos dice, o los datos generales de oferta y demanda de petróleo, que lo más probable es que pudiésemos tener más subidas en el precio del petróleo, vamos a ponerlo directamente, si te parece, el Brent para ver la diferencia. Sí. Vamos a ponerlo ahí y bueno, yo lo que haría es lo siguiente, desde mi punto de vista, cómo analizar los gráficos. Es decir, si yo creo que esto va a seguir subiendo, aquí lo que tendría que calcular es cuál es el objetivo teórico que yo creo que pueda llegar. Bueno, pues si la primera zona de resistencia está muy cerquita, pues quizás ya no me interese entrar porque el ratio de rentabilidad frente al riesgo no es muy elevado, ¿no? Si tuviese, por ejemplo, un objetivo teórico, imaginemos, hasta la zona de los $95 por barril, y pensase que la zona de soporte, la primera zona de soporte está aquí, en el entorno de los... para ponerlo claro, que lo vea yo, en la zona de los 72,70, ¿vale? Si tuviéramos esa idea, es decir, pues bueno, ¿cuánto puedo ganar frente a cuánto puedo perder? Si puedo ganar una vez y media o dos veces lo que podría perder en caso de que me saltase el stop, pues lo que haría es, oye, me lanzo, ¿no? ¿Y cómo me lanzaría? Pues aquí lo que haría luego sería la gestión del riesgo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que yo tengo 10.000 euros en la cuenta. Digo, no quiero arriesgar más de un 1% del total de mi capital en una operación. Pues lo que hago es, si tengo 10.000, 1% son 100 euros, ¿no?
Bien, pues lo que haría es coger la diferencia entre el precio de entrada y el precio del stop y decir cuántos puntos hay aquí de diferencia. Vamos a ponerlo con la calculadora. Lo bueno que tiene el paquete gráfico es que yo puedo directamente, así, vamos, lo tengo aquí, lo miro desde aquí. Yo puedo calcular cuántos puntos de distancia hay. 685 puntos. Entonces lo que haría es 100 entre 685, me saldrá pues 0,06, lo que sea, y ese sería el valor del tamaño máximo de contratos que yo tendría que coger. Por ejemplo, 65, el cambio serían 65 Turbo 24. Yo sé que si salta mi stop, lo máximo que pido son 100 euros, el 1,5% de mi capital. Si va a mi favor, pues puedo dejar correr los beneficios. De esta manera, lo que estoy haciendo es gestionando el riesgo en muchas operaciones, y si al final, entre las operaciones que gano y las que pierdo, cada vez que gano más de lo que pierdo, pues iré haciendo que mi cuenta vaya aumentando. De esa manera gestiono el riesgo y diversifico las operaciones. Volviendo a Javier, estábamos hablando de Repsol ahora mismo, mirando al campo de las petroleras para ver esas oportunidades de inversión. Es verdad que ahora mismo se están viendo beneficiadas en un mundo en el que están inmersas en esa transición energética y, bueno, vienen de sufrir también esos cambios, ¿no? No sé cuál sería tu compañía que tiene mejor comportamiento dentro de en ese análisis, cuál es tu preferencia o dónde mirarías dentro del sector energético para buscar la mejor apuesta. Bueno, sí, es verdad que es un sector que ahora mismo está en un muy buen momento y se ve favorecido también por esta inflación creciente, ¿no? Esta situación de inflación. A mí personalmente me gusta mucho, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, Chevron, que es un valor, como vemos, que venía en los últimos meses con una situación un poco complicada, haciendo aquí máximos decrecientes, y en los últimos días, gracias a esta subida, este impulso, ha conseguido romper esa directriz bajista. También vemos que ha roto la última resistencia, digamos, de corto plazo, que se había frenado ahí en los meses de julio y agosto. Por tanto, Chevron también es un valor, ya digo, que me gusta mucho en el mercado de Estados Unidos. Creo que tiene, entre comillas, es muy fácil que, si se continúa con esta tendencia, vaya a buscar la zona de máximos, esa zona en torno a los 109, 110 dólares, que serían máximos ya desde el año, desde precios previos al COVID. Y luego ya, obviamente, ya es más complicado, pero si el recorrido sigue y supera ese nivel, esa referencia de los 109, 110 dólares, pues todavía mayor potencial alcista y mayor fortaleza, ¿no? Así que ya digo, dentro de este sector que es un sector muy volátil, también hay que decirlo, ¿no? Si distinguimos dentro de los sectores, los 11 supersectores del S&P 500, el sector energético, es el más volátil con diferencia de los 11. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque no es, digamos, un sector para todos los públicos, ¿no? Pero bueno, sobre todo por destacar un valor, como me preguntabas, Chevron creo que sería una muy buena opción para dar continuidad a esta tendencia alcista e ir a buscar esa zona de los 109, 110 dólares. Vamos a hablar de las petroleras por las materias primas y hemos visto en las últimas jornadas cómo ArcelorMittal y Acerinox se movían, mejor dicho, al ritmo de ese movimiento de las materias primas, del acero, del aluminio, del precio del hierro. Y, Daniel, en este contexto no sé cuál sería tu favorita entre las dos por mirar al mercado, a nuestro IBEX 35. Yo me decantaría por ArcelorMittal. El gráfico es mucho más claro. En este caso vemos veíamos una sucesión de mínimos crecientes que ha sido quebrada al perder la zona de los 27 euros por acción. Los retrocesos experimentados por el valor desde mediados de agosto, pues como decimos, han llevado a perder, incluso con una apertura de un pequeño hueco bajista, esta zona. De momento, ArcelorMittal está apoyando en la primera zona de soporte horizontal más inmediata, como son los 24,85, y a partir de ahí yo creo que podría comenzar a recuperar parte del terreno perdido o cuanto menos ir a cerrar, incluso tapar o ir a cerrar el hueco en 27,25, lo cual desde niveles de precios actuales podría darnos cierta rentabilidad en la bolsa española, que como veis está bastante compleja. Estamos en un momento donde el IBEX 35 se encuentra prácticamente estancado en la zona de los 9.000, ni termina de entrar dinero fresco, ni termina de acometer nuevas caídas que permitan la entrada de dinero fresco en el mercado.
proveniente pues, de inversores que quieran aprovechar alzas. Y bajo mi punto de vista yo creo que ArcelorMittal podría ser, de las dos que comentas, pues la que mejor comportamiento técnico o incluso bursátil pueda tener en las próximas jornadas. No nos queda mucho tiempo ya para enfilar un poco la recta final de esta mesa de trading. Sergio, volviendo a ti, estamos encarando, bueno, acaba de arrancar el tiempo de blackout, ese tiempo de que no se pueden hacer recompra de acciones en esas compañías americanas. Estamos a punto de conocer también la campaña de presentación de resultados en el viejo continente. La situación nos hace mirar a múltiples preocupaciones, se ya va viendo también en las TIRs, en esas rentabilidades. No sé cómo tenemos que encarar esta recta final del año y si todavía tenemos que confiar en alzas después de este recorrido de este año. Vale, yo lo que me fijaría principalmente a día de hoy es volver a ver al S&P 500 recuperar la zona de los 4.457 puntos. Lo voy a poner en pantalla para que lo podamos ver. Sería esta, que veamos cierres sostenidos por encima de los 4.457, que sería recuperar el 61,8% de Fibonacci de todo el tramo de caída previo. Mientras no se recupere, hay riesgos de que podamos seguir viendo presión en el mercado, sobre todo si en el corto plazo las tecnológicas se ven algo perjudicadas por esa subida de las rentabilidades de los bonos. Hay que tener en cuenta que las tecnológicas tienen un gran peso dentro del mercado norteamericano y empieza a haber pues, esas ciertas dudas de que adicionalmente de que vamos a tener el periodo de blackout, que las empresas no van a poder recomprar sus propias acciones hasta 3 días después de los resultados y eso es dinero que no va directamente al mercado. Hay que tener también en cuenta que estamos a final de mes, podríamos tener también rebalanceos de final de mes y de trimestre por parte de los fondos mixtos, que es otro factor que hay que tener en cuenta, por lo menos en el muy corto plazo. Y en este caso, bueno, pues hay que fijarse muy bien en ese día 8 de octubre, ¿no? ¿Qué va a pasar con los datos de nóminas no agrícolas? Porque va a ser el detonante de saber si la Reserva Federal va a empezar ya directamente con el tapering o si lo vamos a alargar un poquito más. Si lo alargamos un poquito más, muy positivo, porque sigue entrando dinero al mercado. Si empezamos con el tapering, bueno, la historia nos dice que siempre que se ha empezado un tapering, aunque a veces ha tardado un poquito el mercado en verlo, ¿no? Habitualmente pues lo que suele haber es que hay menos dinero que suele entrar en el mercado y que por tanto suele llevar correcciones en los principales mercados de renta fija, de renta variable, pero eso lo veremos más adelante. De momento, mientras siga entrando liquidez, hay que fijarse en el mercado de bonos, sigue entrando liquidez también en el mercado de bonos. Mientras eso siga siendo así, pues bueno, cierta lateralidad, tranquilidad y a la espera de ver qué es lo que termina de hacer. Pero sí que es cierto que en el corto plazo la vela de ayer pues es algo negativa en zona de resistencia al 61,8 y la vela de hoy también parece que va por el mismo camino, así que pues, precaución. Precaución, 8 de octubre, ya tenemos que vigilar. Muchísimas gracias, nos tenemos que despedir ya. Sergio Ávila de IG, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Lorenzo, Daniel Santacreu, un placer por haber estado aquí esta mañana en este especial de trading de Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.